Yo siempre creí que lo peor de manejar de noche era la soledad, el silencio, el asfalto interminable. Pero no, lo peor es cuando piensas que no estás solo y resulta que sí. O peor aún, cuando descubres que no deberías estar acompañado. Aquella madrugada eran las 3:10 cuando paramos en un tramo sin señal, ya rumbo a Monterrey. Viajábamos yo y Héctor, mi compañero de ruta de años. Nunca me había dado problema. Amable, bromista, de esos que hacen que oír o silencio no se vuelva una tortura. Pero esa noche Héctor empezó a retorcerse en el asiento, haciendo una mueca rara, apretando el estómago. Dijo que no aguantaba más, que necesitaba meterse entre los arbustos, que estaba a punto de explotar. Me orillé en un pedazo seco de la sierra, bajé las luces y apagué el motor. El silencio era brutal, solo el ruido del viento. Héctor bajó corriendo, medio riéndose, tropezando con las piedras. «No mires, me gritó en broma. Yo me quedé dentro revisando el GPS sin señal. La noche estaba pesada, con ese tipo de oscuridad que parece chupar todo alrededor. Después de unos minutos, empecé a pensar que estaba tardando mucho. Iba a tocar el claxon cuando lo vi. Héctor venía de regreso, pero algo me apretó el pecho al verlo caminar. No sé decir qué exactamente. Venía rígido, no como si estuviera cansado, más bien tenso, mecánico. Tenía la cabeza ligeramente agachada y cuando la levantó, sus ojos no parecían los mismos. No sonrió, no hizo ningún chiste, ni una sola palabra. Se subió al asiento del copiloto y cerró la puerta. No se fue a acostar atrás, aunque llevaba horas sin dormir. Se quedó ahí, mirando al frente. Yo le pregunté si estaba bien. Apenas respondió. Sí, todo está perfecto. Pero no sonaba como él. Conduje en silencio por más de una hora. De vez en cuando lo miraba de reojo. Seguía ahí, inmóvil. No se movía ni para rascarse, ni para tomar agua. Solo estaba. Las luces de los postes pasaban como látigos sobre el parabrisas. A cada trazo esperaba verlo parpadear, pero no lo hacía. Pasaban de las 5 cuando decidí parar en una gasolinera. Quería estirarme, tomar un café, forzar a Héctor a que se bajara, a que se moviera, lo que fuera. «Vamos, aunque sea a estirar las piernas», le dije. Pero no respondió, ni siquiera volteó. Entonces lo miré bien. Tenía las manos sobre las rodillas como un maniquí, como si no respirara. Me bajé, caminé hasta el baño, me lavé el rostro, respiré hondo frente al espejo. No quise pensar que me estaba volviendo loco, pero algo dentro de mí lo sabía. Eso que estaba sentado a mi lado no era Héctor, y lo supe antes de confirmarlo. Mi celular vibró, una llamada entrante. «Héctor». Contesté con las manos mojadas, el corazón golpeándome el cuello. Del otro lado, una voz jadeante, rota, desesperada. «¿Dónde estás, cabrón? Me dejaste allá arriba. Me desmayé. Acabo de despertar, Luis. No sé ni dónde estoy». Sentí que el alma se me salía. «¿Qué estás diciendo?», logré balbucear. «Estoy en el monte, estoy solo. No hay señal, no hay nada». Corrí como nunca. El camino de vuelta al camión me pareció eterno. Y cuando abrí la puerta de la cabina, el asiento del copiloto estaba vacío, ni rastros, solo un olor húmedo en el aire, un aroma como de tierra mojada, mezclado con algo más, óxido, polvo viejo, sudor seco, y sobre mi hombro sentí una presión como si una mano me hubiese apretado fuerte, con fuerza de verdad. Una huella húmeda quedó marcada en mi camisa, pero no había nadie detrás de mí. El teléfono se me cayó. Aún se escuchaba la voz de Héctor al otro lado, gritando, acusándome, llorando. Yo no sabía cómo explicarle, cómo explicarme, porque había viajado con él, pero no era él. Era algo más, algo que lo copiaba, que se sentó ahí, respirando mi aire, mirándome por horas, sin mover un solo músculo.
Nos reencontramos días después. Héctor tenía la mirada perdida. No quería hablar del tema. Dijo que seguramente yo soñé todo, que el cansancio me hizo alucinar. Pero a mí no me engañó. Él evitaba mi mirada. Sabía que algo había pasado. Desde entonces no volvimos a viajar juntos. Poco tiempo después, dejé la carretera para siempre. Y si me preguntas hoy qué fue lo que se sentó junto a mí esa noche, solo puedo decir esto: no sé qué era, pero no era mi amigo. Y lo que más me aterra es que por un tiempo lo pareció. Dicen que en la carretera lo más peligroso es que te asalten. Mentira, yo vi algo bajo la lluvia que me hizo dejar el volante para siempre. Y no era un ladrón, era algo que ya no sé si puedo llamar humano. Esa noche me tocaba llevar unas piezas de maquinaria pesada rumbo a Fresnillo. Todo tenía que estar allá antes del amanecer. Pasando Zacatecas, me topé con patrullas desviando el tráfico por un accidente. Un tráiler volcado, dijeron. Nada grave, pero el paso estaba bloqueado. El GPS me ofreció una ruta alterna, secundaria, rural. Conectaba por detrás de una zona de milpas y cruzaba varios ranchos ya abandonados, según me advertía el mapa. Yo dudé. Era noche cerrada, llovía con fuerza y esas rutas siempre guardan sus propias reglas, pero el tiempo apretaba. Entré. Primero, todo parecía normal, camino estrecho mas transitable. Después vinieron los baches, los charcos, los árboles cerrándose como si el camino fuera un túnel de ramas. Y luego, el barro. Las ruedas traseras empezaron a patinar. El motor se esforzaba más de lo normal. El tablero parpadeaba. Y lo peor, el celular sin señal. No había casas, no había postes, solo el sonido de la lluvia golpeando el toldo del camión y el crujido del barro tragando el peso. Pero entonces la vi, una luz amarilla, lejana, temblorosa, como una lámpara antigua colgada en la entrada de un rancho. Frené. No había otra opción. El camión estaba recalentando. Necesitaba agua para el radiador y, con suerte, una indicación para salir de aquella ruta maldita. Me bajé con la linterna. La lluvia me azotaba el rostro. Avancé entre el lodo hasta la entrada del rancho. La estructura era vieja, pero firme. Postes de madera oscura, una techumbre de láminas oxidadas y una gran cortina colgando en lo que debía ser la puerta principal. No había portón. Solo esa tela gruesa, sucia, como si escondiera algo. Y detrás, murmullos. Voces humanas, pero no como conversación, más como un rezo distorsionado o una risa contenida, enredada entre otras risas. Me acerqué despacio. Subí un escalón, luego otro. La tabla bajo mis botas crujió. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando en el cuello. Entonces, con cuidado, abrí un poco la cortina, solo lo suficiente para ver. Y lo que vi no puede explicarse con palabras que no suenen a locura. Detrás de la cortina, una mesa larguísima de madera cruda. 4 personas sentadas. 2 hombres, 2 mujeres, todos con el torso descubierto, la piel manchada con algo espeso. Y sobre la mesa, un animal vivo. Parecía un toro joven, pero estaba inmóvil, como si lo hubieran abierto mientras aún respiraba. Lo más terrible no fue verlo ahí, fue escuchar su lamento, un gemido bajo, sostenido, como si llevara horas muriendo sin poder hacerlo. Los 4 se inclinaban sobre él, comían, no con platos ni con cubiertos, con las manos. Arrancaban pedazos de carne y los metían en la boca con desesperación animal. Y los dientes brillaban con filo. Yo no podía moverme. Estaba paralizado, no por miedo, sino por esa certeza silenciosa de que si me descubrían, no saldría de ahí.
Entonces sucedió. Una de ellas, una mujer delgada con el cabello cubriéndole medio rostro, levantó la cabeza y me vio. No gritó, no se sobresaltó, solo sonrió. Y la sonrisa tenía la boca escurrida de algo oscuro como aceite viejo. Los otros tres levantaron la cabeza al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, sin dejar de masticar. Era como una escena ensayada, coreografiada. Uno de ellos limpió sus manos en el torso desnudo. Otro tomó un cuchillo largo, pero no lo usó. En cambio, todos, al mismo tiempo, tomaron utensilios, cuchillos, tenedores, y siguieron comiendo, con calma, pero sin dejar de mirarme, como si la escena anterior hubiese sido una provocación, y ahora la parte formal comenzaba. Yo retrocedí, pisé una tabla húmeda, y el crujido fue seco, brutal, como un disparo en medio de aquel silencio. Todos se detuvieron, se pusieron de pie. Uno de ellos, el más alto, murmuró algo, una frase que todavía me persigue. «Llegaste temprano». No gritaron, no corrieron, solo avanzaron. Yo me lancé hacia atrás, casi cayendo del porche. Corrí como si el alma se me fuera a salir por los pies. Subí al camión, giré la llave. El motor tardó. 3 segundos, 4, 5. Entonces encendió, y en el faro, el rancho, vacío. La luz de la lámpara se había apagado. La cortina colgaba quieta. La mesa había desaparecido. Solo quedaban las sombras de las columnas y una quietud que dolía. Aceleré con todo. Las llantas patinaron. Pero salí. No me atreví a mirar por los retrovisores. Tenía la certeza, una certeza profunda, de que si lo hacía, los vería corriendo detrás. Horas más tarde, ya con la autopista a la vista, el camión casi se apaga. El motor forzado, el radiador a punto de estallar. En la gasolinera más próxima intenté contar lo que vi. Nadie me creyó. Unos rieron, otros dijeron que seguro estaba soñando, pero días después volví a plena luz del día. Encontré el mismo camino, las mismas curvas, el mismo tramo, y ahí estaba el rancho, o lo que quedaba de él, un esqueleto carbonizado, sin techo, sin cortinas, sin mesa, cubierto de maleza, un lugar que claramente había sido abandonado hacía muchos, muchísimos años. Pero yo estuve ahí, esa misma semana, y vi cosas que no tienen tiempo. Por eso digo, lo que me siguió esa noche no fue el rancho, fue lo que aún vive dentro de él. Yo pensaba que ya lo había visto todo en la carretera. Choques, camiones calcinados, gente gritando por ayuda, amigos que desaparecieron en paradas mal escolidas, pero nunca me preparé para lo que me acompañó esa primera noche en el nuevo camión. Porque cuando giré la llave y puse el motor a rugir, supe que no estaba solo. Aunque el asiento estuviera vacío, había alguien ahí, respirando, observando. Mi camión viejo ya no daba más. Frenos blandos, dirección dura, la cabina vibraba como si fuera a partirse en dos cada vez que pasaba de 80. Era mi compañero de años, pero yo sabía que ya estaba en las últimas. Entonces apareció este usado, más moderno, buena oferta, motor firme. Fue casi de impulso. El vendedor, un tipo delgado, cara gris, ojos hundidos, no dijo mucho, solo que necesitaba deshacerse de él, urgente. Dijo algo como, llévatelo esta noche si quieres. Y eso hice. Esa misma noche cargué mercancía en una bodega cerca de León y partí hacia Veracruz. Al subir noté algo raro, el olor. No era ni gasoil ni polvo, era dulce, pesado, como azúcar quemada con algo metálico. Y la sensación como si alguien me respirara en la nuca, pero al mirar por el retrovisor solo veía mi propia sombra. Me convencí de que era el estrés.
o la emoción. Primer viaje con el nuevo camión. Puse música baja, abrí la ventana y traté de enfocarme en la carretera. Pero cada vez que pasaba por un tramo sin luces, me daba la impresión de que el copiloto se movía. Y no había nadie ahí. A la mitad del trayecto, paré en un paradero conocido para comer algo rápido. Era un lugar polvoriento, con luz fluorescente parpadeando, mesas de plástico manchadas de grasa y ese olor inconfundible a café recalentado. Y ahí estaba Ramiro, un viejo colega. No lo veía desde hacía meses. Me senté con él, comimos juntos, nos reímos. Me preguntó por mi vida, si seguía en el volante, cómo estaba la familia, y de repente, en medio de una mordida de torta, me soltó algo que me heló el cuerpo. ¿Y el niño? ¿Lo trajiste contigo? Tragué seco. ¿Qué niño? El que estaba sentado en tu camión cuando llegaste, un chavito. Estaba viendo por la ventana, no movía ni la cabeza, lo vi clarito. Le aseguré que no había traído a nadie, que viajaba solo, pero Ramiro frunció el ceño, serio. Entonces vi un fantasma. Nos fuimos juntos hasta el camión. Quería mostrarle que no había nadie. Abrí la puerta de la cabina, vacía. Ramiro me miró y vi en sus ojos que no estaba bromeando. Volteó sin decir nada y regresó al comedor. Yo me quedé ahí, solo, mirando el asiento del copiloto, como si esperara verlo moverse. Ya no pude seguir como si nada. Algo dentro de mí empezó a cavar. Al llegar a destino, descargué todo, pero antes de dormir busqué en internet el número del hombre que me vendió el camión. Lo encontré en una red de clasificados. No esperaba que respondiera, pero respondió. Voz cansada, fría, como si ya supiera para qué era la llamada. Le pregunté directamente, ¿usted perdió a alguien, un niño, que viajaba con usted? Silencio, largo. Luego me dijo, mi hijo, 8 años, íbamos juntos. Un auto nos embistió en una curva, él iba dormido en el copiloto. No lo alcancé a sacar, la línea se cortó. Y ahí supe, no era mi imaginación. El camión no estaba vacío, nunca lo estuvo. Esa noche, antes de volver a casa, me detuve en una gasolinera para echar combustible. Mientras la bomba llenaba el tanque, me senté en la cabina y encendí la luz interna. Vi algo en el retrovisor, un reflejo, un rostro infantil, borroso, inmóvil, donde no había nada. Giré de golpe. El asiento estaba vacío, o eso quise creer. Después de aquella parada en la gasolinera, no pude seguir como si nada. Puse el motor en marcha con las manos temblorosas. La radio crepitaba con estática y cada kilómetro parecía más largo que el anterior. La madrugada se hizo pesada. El cielo estaba tan oscuro que el horizonte simplemente dejaba de existir. Fue en un tramo recto, desértico, sin señal de celular, sin luces de ningún lado, cuando lo vi de nuevo. El retrovisor interno lo mostró primero, pequeño, sentado recto, inmóvil. Tenía la cabeza ligeramente inclinada y los ojos fijos en la nada. Frené en seco, las ruedas chirriaron, el camión se ladeó, casi me voy al barranco. Apagué motor y lo escuché. Un susurro, justo al lado mío. No fue alucinación, lo sentí en la piel. El aire cambió, la temperatura bajó. Una voz infantil, temblorosa, como si saliera de un lugar muy lejano. Dijo, ¿llegamos a casa, papá? Me quedé paralizado. Por segundos no respiré. Con un esfuerzo que aún hoy me resulta imposible explicar, giré lentamente la cabeza hacia el asiento del copiloto. Estaba ahí, un niño. Camiseta blanca sucia, cabello mojado, pegado a la frente, piel casi translúcida y unos ojos tan tristes, tan grandes, que parecía que no parpadeaban nunca. No me miraba. Solo miraba hacia el frente, como esperando algo, como si siguiera atrapado en un viaje que no pudo terminar. Parpadeé, y ya no estaba.
No recuerdo bien cómo terminé el viaje. Sé que conduje en silencio, sin radio, sin respirar por momentos. Al amanecer paré frente a una iglesia en la entrada de Veracruz. No soy un hombre religioso, pero esa mañana entré. Pedí que bendijeran el camión. Conté una versión breve al sacerdote. Él no preguntó mucho. Solo roció el interior con agua y recitó algunas palabras. Desde ese día, nunca más sentí la presencia, pero algo cambió en mí. Cada vez que subo a un vehículo, aunque sea solo para moverlo unos metros, mi primer reflejo es mirar al asiento del copiloto. Y a veces, solo a veces, el cinturón está estirado, como si alguien pequeño lo hubiera usado, y luego desaparecido. Quien ha cruzado de noche la Ruta 54 sabe que no es una carretera cualquiera. Hay tramos donde ni los grillos se atreven a cantar. Dicen que ahí el diablo cobra su cuota en vidas. Y yo, Javier Ortega, siempre pensé que eran cuentos para asustar novatos. Hasta esa noche en que frené tan duro que sentí el alma queriendo salirse del cuerpo. Y juro, por lo que más quiero, que si no hubiera parado, la hubiera atropellado y ya no estaba viva. Era martes, madrugada, 1:40. El cielo estaba cerrado como una lápida sin una sola estrella. Yo venía de regreso de Aguascalientes con un cargamento de pantallas. Ruta 54 rumbo a Zacatecas. Silencio absoluto, ni un carro, ni luces en los retrovisores. Solo la línea blanca del centro deslizándose sin fin. Llevaba el manos libres conectado al celular, hablando con mi esposa para mantenerme despierto. Me contaba de los niños, del perro que se metió al patio del vecino, y de pronto la llamada se cortó. Ni adiós, nada, solo ese silencio que hace ruido en los oídos. Pensé que era la señal, pero antes de que pudiera revisar el celular, algo cruzó corriendo por el haz de las luces altas. Una silueta, una mujer. Vestía de blanco, el cabello suelto, largo, y venía directo hacia el frente del tráiler. No me dio tiempo de pensar, solo reaccioné. Pisé el freno con toda la fuerza y el camión chilló sobre el asfalto mojado, deslizándose unos metros con olor a caucho quemado. Casi me voy a la cuneta. Me bajé del tráiler con el corazón atragantado en el pecho. La figura estaba ahí, a un par de metros. Una mujer, joven, ensangrentada, gritando con desesperación: ¡Ayuda! ¡Mi hermano! ¡Está atrapado, por favor! ¡Sácalo del carro! Sus manos temblaban mientras me jalaba del brazo. Vi su ropa rasgada, el rostro lleno de tierra y lágrimas. Tenía sangre seca en la frente y las rodillas raspadas. Algo en sus ojos no me dejaba decir que no. Está ahí, detrás. Por favor, antes que explote. La seguí sin entender bien qué pasaba, solo por el instinto de no dejarla sola. A unos 20 metros del borde del camino, entre unos mezquites torcidos y unas piedras, vi un coche destrozado, casi partido en dos contra un árbol. No había señales, ni luces, ni un solo ruido. Me acerqué con cuidado. El pasto estaba húmedo y el aire olía raro. Una mezcla de gasolina, metal caliente y algo que no sabría describir. Como si el tiempo estuviera detenido ahí. Dentro del coche, en el asiento trasero, un niño. No tendría más de 10 años. Estaba en posición fetal, llorando bajito, con los ojos cerrados como si no quisiera volver a abrirlos nunca. Estaba vivo. Del lado del conductor, un hombre adulto, cabeza inclinada hacia el volante, sin movimiento. Quise abrir la puerta trasera y estaba trabada. Fui por el otro lado, pateé el vidrio, metí el brazo entre los restos de metal y finalmente logré abrirla con un tirón que me lastimó el hombro. Saqué al niño entre vidrios rotos y cinturones colgando.
Estaba en shock, pero no tenía heridas graves. Solo temblaba como hoja. Lo tomé en brazos, lo abracé fuerte. Me di vuelta para llamar a la muchacha y ahí el aire se congeló. Ella ya no estaba. Y en el asiento del copiloto la vi. Volteé hacia el coche y lo que vi me hizo perder el aliento. En el asiento del copiloto, junto al conductor muerto, había otro cuerpo. Una mujer, misma edad, mismo rostro, mismo cabello largo y suelto, misma blusa blanca con flores, mismas rodillas raspadas, los ojos abiertos, fijos, vacíos. Era ella, la que me había gritado, la que me había tomado del brazo, la que me suplicó que salvara a su hermano. Me quedé ahí parado, cargando al niño, con las piernas a punto de rendirse. No sabía si gritar, correr o caer de rodillas. El niño en mis brazos me apretó la camiseta con sus manitas y eso fue lo único que me ancló al presente. Tragué saliva. Me obligué a mirar de nuevo. El cuerpo no se movía. Era real. Estaba muerta y no tenía sentido. ¿Cómo pudo ella guiarme hasta ahí si llevaba horas muerta? Me alejé temblando, cargando al niño. Las luces del tráiler brillaban como faroles de otro mundo. Entonces escuché las sirenas, una patrulla, luego otra, después una ambulancia. No entiendo cómo, pero llegaron. Alguien debía haber avisado. Yo no lo hice. Los paramédicos me arrebataron al niño con cuidado. Lo envolvieron en una manta. Los policías me rodearon, preguntando qué pasó, cómo lo encontré, si yo vi el accidente. Uno de ellos me dijo algo que me heló la espalda. Este choque ocurrió hace más de 3 horas. Pensábamos que no había sobrevivientes. No supe qué contestar. Solo los miré, con la voz hecha nudo. ¿Quién te avisó? ¿Cómo supiste que había un niño ahí? No podía explicarles, no sin que pensaran que estaba loco. Así que dije lo único que salió de mi boca. Ella me lo pidió. Se quedaron en silencio. Nadie entendió, y yo tampoco. Vi cómo sacaban el cuerpo del conductor, luego el de ella. El niño fue el único que se salvó. Pasaron los días. Volví a esa carretera una semana después, por obligación de la ruta. Lo primero que noté fue que en el mismo punto del accidente, alguien ya había dejado 2 cruces blancas. Una tenía el nombre del conductor, la otra, el de ella. Me detuve, bajé del camión. Me quedé mirando un rato largo, con el motor apagado y el mundo mudo. Y juro que mientras me alejaba, vi por el retrovisor algo moverse entre los arbustos. Una figura femenina, de blanco, corriendo hacia la carretera, con la mano extendida. No me atreví a frenar. Pero esa noche, en un comedor de paso, escuché a otro trailero contar que en la Ruta 54 a veces se aparece una mujer gritando por ayuda, buscando salvar a su hermano, como si todavía no se hubiera dado cuenta de que ella ya no está aquí. Y entendí. Ella no quería salvarse, solo quería asegurarse de que su hermano viviera. Y mientras alguien necesite ayuda, ella seguirá ahí, pidiendo, rogando, guiando al que tenga el valor de frenar, antes de que sea demasiado tarde.